En el episodio de Embajadores de esta semana te presentamos Ya entendí todo. Hola querido oyente, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Y si nos venís siguiendo y si escuchás los podcasts, esta es una continuación del mensaje de la semana pasada, Yo no entendí. Cata nos invitaba a reflexionar sobre algunos aspectos de Felipe y de su perseverancia por querer que el maestro les explique hasta el cansancio, quizás lo mismo, y le reformule para que a él le entre en la cabeza aquellas enseñanzas tan trascendentales que Jesús trataba de transmitir y que obviamente tenían que ver con lo que ellos iban a hacer después, ¿no? Porque si había cosas que no entendían, probablemente muchas de las cosas que después continuaron se hubiesen dificultado. Y vos sabés que reflexionaba sobre un Felipe después de estos tantos intentos, ¿no? Por llamar la atención de Jesús para que les explique aquellas cuestiones que a él no le entraban en la cabeza. Y me encontraba una historia en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40, que cuenta una historia muy curiosa donde uno de los protagonistas es Felipe, y dice que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe lo obedeció y fue. En el camino vio un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Quiero detenerme ahí, ¿no? En esto de que Felipe le preguntó: ¿entendés lo que estás leyendo? ¿Vos estás entendiendo? ¿No? Y me gusta cómo Felipe había aprendido tanto del maestro y sabía perfectamente la condición en la que muchas veces nos encontramos delante del Señor, que quizás estamos leyendo su palabra y intentamos relacionarnos con él, pero no lo entendemos. Entonces esta condición que él mismo la había tenido, ¿no? Le pregunta en voz alta: ¿vos entendés? Y me encanta la respuesta de este etíope que le dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Felipe ya era un maestro, porque había aprendido del mejor maestro. Un maestro que explicaba, que reformulaba, que tenía la intención de hacerse entender porque le apasionaba enseñar del reino de su padre, ¿no? Un Felipe que siempre estuvo dispuesto, incluso, como nos enseñaba Cata, a perder esa vergüenza de preguntar y repreguntar si era necesario, ¿no? Y reconocer esta necesidad ahora en esta persona que se encontraba leyendo la palabra, pero que él se dio cuenta que no lo estaba entendiendo, ¿no? Y la historia prosigue y dice que el pasaje de la escritura que él estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca, sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte, ¿y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. Nosotros sabemos perfectamente que este pasaje del profeta Isaías hablaba de Jesús, de lo que él iba a vivir, ¿no? Y dice que el eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Fíjate vos que el eunuco estaba en una condición totalmente a ciegas. El eunuco no había conocido todavía al maestro de maestros, no había conocido a Jesús. Vaya misión, vaya tarea que tenía Felipe ahora, ¿no? Entonces dice que Felipe le empezó a explicar a partir de la lectura que él estaba leyendo y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua.
¿hay algo que me impida ser bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó a detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. ¡Qué increíble historia! Y justo estamos en una semana atravesando y recordando una fecha muy común, que es el Día del Maestro. Y mirá con lo que me vengo a encontrar, con lo que vengo a reflexionar, ¿no? Digo, ¿cuántas veces necesitamos que aparezca un Felipe en nuestra vida que haya aprendido primero del maestro de maestros, que haya tenido la valentía de en la intimidad preguntar y repreguntar todo lo que sea necesario para entender las verdades y poder transmitírselas a otro y producir cambios? Porque el maestro de maestros, Jesús en nuestra vida, es eso lo que quiere provocar con sus enseñanzas. Cambios en nosotros, cambios que hagan eco y produzcan un impacto en la eternidad, pero también en el lugar donde nosotros vivimos hoy en día. Qué importante es tomar la actitud de Felipe y encontrarnos en ese lugar de estar constantemente aprendiendo de Jesús y perdiendo esa timidez, ¿no? De preguntarle al Padre acerca de sus secretos, de mantenernos en intimidad para que cada vez que nos encontremos con otros que comparten nuestra misma condición, tengamos la posibilidad como Felipe de explicar lo que muchas veces el común no puede entender y que esto finalmente nos permita hablarle del que nos dio la sabiduría, del que se toma el tiempo de estar con nosotros, que es Jesús, y como le pasó a este eunuco, encontrar salvación y eternidad y seguramente muchos cambios, porque cuando él volvió a llegar a su lugar, a donde iba, estoy segura que no pudo no hablar y ser él ahora el que enseñaba de este maestro de maestros que le había regalado eternidad para siempre en su corazón. Y yo quiero volver a tocar